A las 5 de la madrugada, Irán lanzó un ultimátum. No una advertencia, no una posición negociadora, un ultimátum. La Guardia Revolucionaria lo transmitió a través de los medios estatales en 3 idiomas simultáneamente. El bloqueo naval estadounidense a los puertos iraníes debía cesar antes de las 11 o Irán actuaría. 6 horas. El mundo entero lo leyó. Washington lo leyó. El Abraham Lincoln lo leyó. A las 5:14, la formación estaba en máxima alerta. Cada operador de radar escrutaba el norte. Cada oficial de armamento calculaba soluciones contra la costa iraní. Cada operador de sonar rastreaba el eje de amenaza norte. Todas las miradas del Centro de Información de Combate estaban fijas hacia el norte, hacia la costa que había disparado contra ese buque durante meses. La formación tenía 6 horas para prepararse ante un ataque que vendría desde la dirección que todos conocían. Irán tenía 6 horas para asegurarse de que el ataque llegara desde otro lugar. El buque carguero MV Arash llevaba inmóvil en la ruta de navegación sur, a 1,1 millas náuticas de la posición de patrulla del Abraham Lincoln durante 11 días. Bandera panameña. Manifiesto declarando equipo agrícola. Inspeccionado 2 veces por el equipo de control del bloqueo, el día 3 y el día 7. Autorizado en ambas ocasiones. Devuelto al agua por el personal de la propia formación. Sentado en la misma posición durante 11 días mientras la guerra transcurría por encima y alrededor. Y la atención de la formación permanecía fija en la costa, al norte. La teniente comandante Amanda Cross había estado observando el MV Arash durante 3 días. No porque nadie se lo hubiera pedido. 3 días antes, había extraído los documentos de registro del buque como parte de un barrido rutinario de inteligencia de señales y encontró algo que no podía explicar. El registro panameño se había presentado el mismo día en que la Guardia Revolucionaria redactaba el ultimátum en Teherán. No el día anterior, no la semana anterior, el mismo día. Un buque carguero tramitando documentación de registro en Ciudad de Panamá en el exacto momento en que el liderazgo militar iraní preparaba el documento que pondría a toda la formación en máxima alerta mirando al norte. Presentó su primer informe a las 9:14, 3 días antes. Regresó clasificado como actividad comercial marítima rutinaria, coherente con los patrones de tráfico del periodo de bloqueo. No se requería ninguna acción adicional. Siguió observando. Al día siguiente extrajo los registros de inspección del buque, ambos. El equipo agrícola que figuraba en el manifiesto produce una distribución de peso específica cuando se carga en una bodega de carga estándar. Concentrada en el centro del buque, en la parte alta de la bodega. Las mediciones del equipo de inspección de ambas visitas mostraban algo diferente. Concentrada en proa, en la parte baja de la bodega. Algo en la sección delantera que era más denso que fertilizante y más pesado que grano y que había estado allí durante al menos 7 días. Presentó su segundo informe a las 16:44. Regresó señalando que la distribución del peso era coherente con maquinaria pesada compatible con la categoría de equipo agrícola. No se requería ninguna acción adicional. Cross miró esa respuesta durante largo rato. Luego abrió todo lo que tenía sobre el MV Arash. Registro, informes de inspección, seguimiento AIS, señales recogidas del equipo de comunicaciones del buque a lo largo de 11 días y comenzó a construir algo que nadie le había pedido. Porque un buque con una fecha de registro sospechosa y una distribución de peso anómala que no se había movido en 11 días en una ruta de navegación activa no estaba esperando autorización portuaria. Estaba esperando otra cosa. Y esa mañana, a las 5, Irán había anunciado cuál era esa otra cosa. El reloj del Centro de Información de Combate marcaba las 5:22 cuando Cross comenzó a trabajar. Marcaba las 6 cuando completó el análisis de distribución de peso. El perfil de densidad de la bodega delantera era coherente con un sistema de armas oculto, no con carga agrícola. La distribución de masa específica coincidía con el perfil de un lanzamisiles en contenedor, portando 6 misiles antibuque NUR. 6 y 1. El reloj contando 4 horas y 59 minutos hasta las 11. Marcaba las 7:14 cuando completó el análisis de señales.
11 días de recopilación pasiva del equipo de comunicaciones del MV Arash, incluidas 3 transmisiones cifradas en una frecuencia de la Guardia Revolucionaria que el buque no tenía ningún motivo legítimo para usar. Transmisiones que habían sido archivadas en el registro de recopilación de Cross sin acción, porque las transmisiones cifradas de buques civiles durante un bloqueo eran lo suficientemente comunes como para que el sistema automatizado las clasificara como rutinarias. 7:15, 3 horas y 45 minutos. Presentó su tercer informe a las 7:19. No un informe de recopilación rutinario, una evaluación de objetivo. El MV Arash no era un buque de carga, era una plataforma de armas. Había sido posicionado dentro del perímetro defensivo de la formación 11 días antes. Llevaba 6 misiles antibuque Nur en un lanzador oculto en la bodega delantera. Estaba a 1,1 millas náuticas del casco del Abraham Lincoln. Y según las transmisiones en la frecuencia de la Guardia Revolucionaria, recopiladas durante 11 días, el buque estaba siendo controlado desde una instalación de mando situada a 140 kilómetros dentro de territorio iraní, activa desde la mañana en que se presentaron los documentos de registro. El informe llegó al contraalmirante Carver a las 7:31. Carver lo revisó durante 4 minutos y 11 segundos. Luego miró su pantalla táctica. El MV Arash en el rumbo sur, a 1,1 millas. Toda la arquitectura defensiva de la formación apuntando al norte. El reloj marcando las 7:35. 3 horas y 25 minutos hasta el ultimátum. Activó el circuito hacia el equipo de abordaje a las 7:36. Puso la interceptación en espera a las 7:37. Porque realizar un abordaje en un buque situado a 1,1 millas del casco del Abraham Lincoln, bajo sospecha de armamento oculto 3 horas antes de un ultimátum anunciado públicamente, a plena vista de cada satélite y activo de vigilancia que Irán y cada parte interesada tuviera monitorizando esa formación, le diría a Irán que la cobertura había fallado. Y si la cobertura había fallado, Irán abortaría y se reposicionaría o escalaría inmediatamente desde una posición para la que la formación aún no estaba totalmente preparada. Carver necesitaba que el MV Arash creyera que seguía oculto. Necesitaba 3 horas. Activó el circuito hacia Cross a las 7:38. El buque se queda donde está, le dijo. Tú lo vigilas. Cada señal que transmita la quiero en tiempo real. Y quiero la posición de esa instalación de mando refinada a menos de 10 metros para las 10:30. Cross había estado refinando desde las 7:19. La formación pasó 3 horas haciendo exactamente lo que parecía que hacía una formación mientras se preparaba para un ataque desde el norte. Cobertura de radar maximizada en el rumbo norte. Interceptores preposicionados para el enfrentamiento en el eje de amenaza norte. El Centro de Información de Combate ejecutando escenarios de amenaza para lanzamientos de misiles costeros desde el rumbo 047. Todo real, todo necesario, y todo exactamente lo que Irán necesitaba ver para creer que el MV Arash seguía oculto. El reloj marcaba las 10. 1 hora. El reloj marcaba las 10:30. Cross transmitió la posición de la instalación de mando a las 10:31 con una precisión de 8 metros. 11 días de recopilación pasiva de señales destilados en una única coordenada. El reloj marcaba las 10:45. 15 minutos. En el Centro de Información de Combate, la pantalla táctica mostraba 2 imágenes simultáneamente. El rumbo norte con sus perfiles de amenaza agudos, las soluciones en desarrollo y la postura defensiva completa de una formación esperando un ataque desde la costa. Y el rumbo sur con un contacto estacionario a 1,1 millas que había estado allí durante 11 días. Y que Carver había estado vigilando desde las 7:31 mientras la formación miraba al norte. El reloj marcaba las 10:55. 5 minutos. El contraalmirante Carver autorizó un helicóptero hacia la posición del MV Arash a las 10 horas, 55 minutos y 31 segundos. Armado, volando a máxima velocidad. Tiempo estimado de llegada, 6 minutos y 14 segundos. El MV Arash abrió fuego a las 10:58. No a las 11. No cuando expiró el ultimátum. A las 10:58.
2 minutos antes del momento en que la atención de la formación estaría más completamente fijada en un reloj que cuenta atrás hacia las 11, en un rumbo norte y una amenaza que no se había materializado. Y en el estado mental específico de personas que han estado en máxima alerta durante 6 horas y están a 2 minutos de descubrir si el ultimátum era real. 6 misiles antibuque Nur desde la bodega delantera de un buque que los equipos de inspección de la propia formación habían autorizado 2 veces, a 1,1 millas náuticas dentro del rango mínimo de enfrentamiento de cada sistema interceptor del buque. Solo el cañón de proximidad podía responder. El cañón adquirió el primer contacto en 1,3 segundos y disparó. Destruido. Reciclaje. Adquirió el segundo contacto. Destruido. Reciclaje. Tercer contacto. El cañón rastreando un contacto a ras del mar a 1,1 millas con 7 segundos de tiempo de vuelo. La solución de tiro era limpia. La ráfaga disparando y el misil ejecutando una corrección terminal de 1,4 grados a 0,6 millas náuticas. Fallo. El tercer NOR impactó el casco del Abraham Lincoln por encima de la línea de flotación, en el cuadro 31, a las 10 horas 58 minutos y 17 segundos. La cabeza de guerra detonó contra el blindaje exterior y se propagó hacia el interior a través de 2 compartimentos. Fuego en el espacio de sistemas secundarios en la segunda cubierta. 11 miembros de la tripulación heridos. El buque se estremeció. El cañón ya estaba en el cuarto contacto. Destruido. Quinto contacto. Destruido. Sexto contacto. El radar de adquisición de objetivos del cañón fue alcanzado por un fragmento de los restos de detonación del tercer misil a las 10 horas, 58 minutos y 19 segundos. 2 segundos después del impacto. El patrón de fragmentación del impacto en el casco, viajando hacia el exterior y alcanzando la matriz de sensores del cañón, mientras reciclaba hacia el sexto contacto. El radar quedó inoperativo durante 3,1 segundos. 3,1 segundos a 1,1 millas contra un contacto a ras del mar no es una situación recuperable. El sexto NUR impactó por debajo de la línea de flotación, en el cuadro 19, a las 10 horas 58 minutos y 22 segundos. La cabeza de guerra detonó contra el blindaje del casco por debajo de la línea de flotación. El agua comenzó a entrar en el compartimento delantero. No fue una brecha catastrófica. El blindaje contuvo la detonación en una penetración de 0,4 metros. Pero 0,4 metros de brecha en el casco por debajo de la línea de flotación no es nada. Los equipos de control de daños se movieron antes de que el estremecimiento del segundo impacto hubiera cesado. Inundación controlada y aislada en 11 minutos y 44 segundos. 2 impactos, fuego en la segunda cubierta, inundación en el compartimento delantero, 11 miembros de la tripulación heridos por el primer impacto, 6 más por el segundo, 17 en total, 3 en estado crítico. El Abraham Lincoln estaba dañado. El Abraham Lincoln estaba operativo. El radar del cañón volvió a funcionar a las 10 horas, 58 minutos y 22 segundos. El mismo segundo que el segundo impacto. Los 6 misiles habían sido disparados. El MV Arash había gastado toda su carga en 22 segundos y era una vez más un buque de carga. Sin armas visibles, sin lanzador activo, la bodega delantera sellada, la bandera panameña aún ondeando. El helicóptero llegó a la posición del MV Arash a las 11 horas, 4 minutos y 14 segundos. 6 minutos y 14 segundos después de que Carver lo autorizara a las 10 horas, 55 minutos y 31 segundos. Había estado en ruta durante 4 minutos antes de que se dispararan los misiles. El primer torpedo entró en el agua a las 11 horas, 4 minutos y 31 segundos. El segundo siguió 8 segundos después. El buque, que había pasado 11 días dentro del perímetro defensivo del Abraham Lincoln, dejó de existir a las 11 horas, 4 minutos y 44 segundos. A las 11, el ultimátum expiró. El reloj del Centro de Información de Combate marcó las 11 y el rumbo norte permaneció despejado. El ataque que Irán había prometido durante 6 horas nunca llegó desde el norte. Había llegado desde el sur.
A las 10:58, desde dentro del perímetro, desde un buque que el propio personal de la formación había autorizado. En los espacios de inteligencia, Cross escribió su registro. Tercer informe presentado a las 7:19. Carver lo leyó a las 7:31. Buque destruido a las 11:04. Miró los registros de marca de tiempo durante largo rato. Su primer informe había sido presentado 3 días antes, a las 9:14. La instalación de mando de la Guardia Revolucionaria, que había estado transmitiendo al M5 Arash durante 11 días, su posición fijada a 8 metros mediante la recopilación pasiva de Cross, recibió 8 misiles de crucero a las 11:09. Dejó de existir a las 11:51. Irán estableció un ultimátum a las 5 de la madrugada. El ultimátum no era el arma, el ultimátum era el dedo que señala. 6 horas de máxima alerta en el rumbo norte. 6 horas con cada mirada de la formación fija en la costa, desde la que Irán había estado disparando durante meses. 6 horas con el Centro de Información de Combate ejecutando escenarios de amenaza para ataques provenientes de la dirección desde la que Irán siempre había atacado. El ataque llegó desde dentro del perímetro a las 10:58, desde un buque que Irán había posicionado allí 11 días antes de que el ultimátum fuera siquiera anunciado, desde una posición que había sido inspeccionada 2 veces, autorizada 2 veces y monitorizada por una única oficial de inteligencia de comunicaciones que notó una fecha de registro 3 días antes y nunca apartó la mirada. 2 impactos, 17 heridos. El Abraham Lincoln aún en posición a las 11:09 cuando los misiles de crucero abandonaron los tubos de lanzamiento. Y a las 11, en el exacto momento en que el ultimátum de la Guardia Revolucionaria expiró, el rumbo norte estaba despejado. El ataque que Irán había prometido durante 6 horas nunca llegó desde el norte. Ya había ocurrido y ya había sido respondido.